¿Qué tal? Ya estamos en un video más de la serie de administración de almacenes y control de inventarios. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ubicación de las mercancías en el almacén, más que nada sobre lo que tal cual se le conoce como ubicaciones dentro del almacén. Así que vamos a ver los factores que afectan las ubicaciones, cómo están las ubicaciones en los estantes o racks, las secciones del almacén, cómo se distribuye la mercancía de manera más adecuada y cuál es el espacio necesario para cada artículo. Recuerda que lo vamos a ver de manera general, pero la información que te vamos a pasar te va a servir para que puedas adecuarlo a lo que actualmente tienes en tus instalaciones. Debemos de considerar que tenemos que evitar la fatiga del personal. Entre peor esté distribuido nuestra mercancía, más se va a cansar la gente. Y esto debería de preocuparte bastante, porque entre más cansados están nuestros almacenistas, hay más probabilidades de error en las actividades que estén haciendo. También el hacer un adecuado uso de la distribución de las mercancías va a evitar la lentitud en el suministro tal cual de todos los productos que tú estás teniendo. Así que se eficienta muchísimo el manejo de materiales dentro de tu almacén y puedes evitar el exceso de personal. De repente hay almacenes que tienen muchas personas, no tanto porque realmente se necesite, sino porque al haber una pésima distribución, se necesita más gente para todas las vueltas que requieren darse dentro de las instalaciones del almacén. Otro punto importante es que la mercancía que es delicada, si está bien ubicada, no se expone a roturas. Y al final, pero no menos importante, es que se propicia un menor número de accidentes de trabajo. Sobre todo, me ha tocado ver muchos almacenes donde ponen material muy pesado y muy grande hasta arriba de los estantes, y más de alguna ocasión he platicado con almacenistas que mencionan que se les ha caído en la cabeza productos, a veces con consecuencias, a veces sin consecuencias. Bueno, vamos a ver cómo se manejan las ubicaciones. Esto que vamos a ver es solamente una referencia. La forma como están acomodadas las letras y los números pueden variar, lo puedes hacer como tú prefieras, que sea más entendible para tu personal, pero aquí lo que te quiero mostrar es la esencia de cómo se tiene que hacer. Vamos a imaginar que la imagen que tenemos de fondo es tal cual tu almacén y que la entrada está a mano izquierda. Entonces estamos viendo los almacenes de izquierda a derecha. Lo primero que tengo que hacer es numerar los racks de una manera que me sea muy sencilla identificarlos. Hay quienes se enfocan en numerar los pasillos. Yo prefiero numerar los racks. En este ejemplo, cada bloque de racks lo estoy dividiendo en dos. El rack de la izquierda y de la derecha y le estoy poniendo un número, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Hay quien les gusta manejarlo por pasillos, de hecho si vas a tienda de autoservicio prefieren hacerlo por pasillos. Desde mi punto de vista sí es más complicado porque no sabes si está a la derecha o a la izquierda cuando estás dentro del pasillo el producto que estás buscando. Pero bueno, entonces en este esquema numeramos 1, 2, 3, 4. Después lo que hacemos es, tomando en cuenta de abajo hacia arriba, vamos a numerar, o mejor dicho, a ponerle letra a cada una de las secciones. Esto es para evitar confusión. Por eso es importante no siempre manejarlo solo con números, sino mezclar letras con números para que sea un poco más sencillo. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque puede ser, y me ha tocado también verlo muchas veces, que los almacenes no están completamente llenos, no están saturados en todo el espacio que pueden abarcar hacia arriba. Vamos a imaginar que en este caso tú solamente tienes tres niveles, A, B y C. Puedes crecerlo a un nivel D o a un nivel E inclusive, pero en este momento tal vez no lo quieres hacer o simplemente no puedes. Si empezaras a numerarlos de arriba hacia abajo, pues obviamente la cuestión de las letras ya no podrías ir más hacia abajo, o sea, porque ya tienes el piso como tope. Al hacerlo al revés, si creces más niveles, puedes seguir aumentando las letras. Entonces ya tenemos los estantes y ya tenemos los niveles de acuerdo a la altura. Y lo que sigue, y ahorita lo estoy representando nada más con estas líneas azules, la división entre cada uno de los postes que tiene mi rack. Lo que sigue es ver cuáles son las ubicaciones que tengo. Y en este caso yo voy a utilizar números también. Entonces, viendo los racks de frente, comienzo a numerar las ubicaciones 1, 2, 3, 4 hacia el fondo. Entonces vamos a poner tres ejemplos sencillos. Vamos a suponer que queremos saber cuál es el código o la nomenclatura para esas tres ubicaciones. Vamos a empezar con la que está a la extrema izquierda. Lo que yo hago es tomar el número de pasillo, el nivel y después el número de ubicación. Entonces ahí sería la 1B3. Para la que sigue, estaríamos hablando de que es la 1C1. El rack 1, nivel C, ubicación 1. Trata de identificar cuál sería la ubicación que sigue. Pausa el video y anota cuál sería tu respuesta. Pero realmente no está muy complicado, ¿verdad? Sería la 3D1. De esta manera tú puedes hacer toda la codificación de tus ubicaciones y que sea mucho más sencillo para el personal saber dónde están las mercancías. Esto te facilita mucho entrenar a la gente y se evita perder mucho el tiempo entre acomodos y suministros. Si estás utilizando tú algún sistema, puede ser desde Excel hasta un sistema un poco más avanzado, computarizado, es probable que te tengas que adaptar a lo que el sistema, a las capacidades del sistema con respecto a la nomenclatura de las ubicaciones. Pero realmente, independientemente que tú escojas la nomenclatura o te tengas que adaptar a tu sistema, el hacerlo es importantísimo para que puedas saber exactamente dónde está el material. Bueno, vamos a hablar sobre las secciones del almacén.
Si este es mi almacén viéndolo desde arriba, yo lo voy a dividir en tres partes. Es algo parecido a la categorización ABC, solamente que aquí no estamos metiendo necesariamente el costo, sino más que nada el movimiento que tienen las mercancías. Así que todo ese bloque azul representa mi sección 1, que son mercancías de alto movimiento. Por supuesto que las tengo que poner mucho más cerca, tanto de donde recibo mercancía de mis proveedores, como del lugar o la puerta donde entrego la mercancía al área de ventas o al área de producción, dependiendo qué tipo de empresa sea la que tenga. El siguiente bloque van a ser mi sección 2, mercancía de medio movimiento, y como ya habrás adivinado, el último bloque, mi sección 3, mercancía de escaso o nulo movimiento. Este esquema realmente es muy sencillo, pero cuando tienes un gran número de partes o un gran número de códigos, pues este tipo de planeación lleva un poco más de tiempo hacerlo, pero es importantísimo porque esto te puede ahorrar muchísimo tiempo a la hora de estar haciendo el trabajo día a día. Otro aspecto que vamos a revisar, como habíamos platicado, es cómo se distribuye la mercancía. Vamos a suponer que tenemos aquí un estante un poco más convencional, no tanto como los racks que están en la imagen. Y como te había comentado brevemente al inicio del video, los artículos voluminosos o muy pesados tienen que ir abajo. Entre más pesado tiene que ir abajo, lo más ligero tiene que ir hasta arriba. También aquello que pueda estar fuera del almacén, pues tienes que tomar en cuenta todo aquello que no es atractivo para robo o tal cual lo que no quepa dentro del almacén. Pero algo importante, todos los productos inflamables tienen que estar fuera del almacén. He visto almacenes que tienen literalmente tanques de combustible o botes de combustible de 200 litros dentro del almacén y según esto lo tienen muy bien resguardado. Esto es altamente peligroso. Cualquier accidente puede, más allá de que puedas perder todo el material, imagínate que tengas muchas personas trabajando en el almacén. Entonces todo lo inflamable tiene que quedar fuera. Todos los productos que tengan caducidad deben de estar separados por lotes y bien identificados. Aquí puedes agarrar racks completos, secciones completas que sean exclusivamente para aquello que tiene caducidad, sobre todo porque requiere a lo mejor un acomodo diferente y estar mucho más atento a qué es lo que está pasando ahí. Y si eres una comercializadora, por ejemplo, puedes cometer errores como los que estamos viendo aquí, poner productos alimenticios cerca de jabones. Entonces, por ejemplo, en este caso el jabón contamina el chocolate. Lo que tienes que hacer es poner un rack en medio o productos en medio que literalmente crean o pueden crear una barrera entre aquellos productos que químicamente pueden contaminar a los alimentos. Tienes que tener muchísimo cuidado en eso. Aquí no nada más implica que tenga que ser de alto movimiento o el costo de la mercancía, sino también aspectos que tienes que tomar en cuenta como, por ejemplo, la salud de las personas que van a consumir el material que tú estás vendiendo. Y para finalizar, pero no menos importante también, el espacio necesario para cada artículo. Esto es una lista breve de las características que debes de tomar en cuenta para poder acomodar los artículos dentro de las ubicaciones. Aquí tenemos que ver el volumen, el método de almacenamiento, cuánto pesa el artículo, como ya habíamos visto, lo más pesado va hasta abajo, el tipo de envase o recipiente, qué riesgos puede acarrear su manejo. Hay empresas que pueden manejar vidrio y requieren equipo especial los almacenistas para poderlo hacer adecuadamente. El tipo de estantería que vas a utilizar, no todo puede ser de metal. He conocido empresas donde su estantería es de madera por el tipo de material, por ejemplo, almacenan vidrio y tiene que ser un material especial para poderlo almacenar. El espacio que necesitas para las maniobras, el sitio de recepción y entrega. El número máximo y mínimo de unidades que se habrán de almacenar al mismo tiempo. Esto tiene que ver con máximos y mínimos. Y recuerda que aquí en el canal tenemos un video que habla de eso. El equipo disponible que tienes para realizar las maniobras y la frecuencia de la disposición. Esto tiene que ver con el movimiento. Todo esto lo tienes que tomar en cuenta. No es algo tan sencillo, pero si lo vas haciendo de manera disciplinada va a ser mucho más práctico la forma como acomodes las mercancías y que de esta manera logres una mayor eficiencia dentro de tu almacén. Pues bien, este es un video breve de cómo debes de hacer el acomodo de las mercancías dentro de tu almacén. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale un me gusta y compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. Como siempre, muchas gracias por el tiempo que dedicaste a ver este video y todos los videos de nuestro canal y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta luego.